Hola, mi nombre es Ruth Amaya y ahora vamos a aprender acerca de la biodescodificación. ¿Qué es la biodescodificación? Es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional, buscando a partir de allí la forma de sanar. La biodescodificación no reemplaza otro tipo de tratamiento, sino que más bien los complementa. Es una herramienta que complementa ese tipo de tratamientos que de pronto ya tenemos. Esta es una herramienta que nos permite lograr una salud plena y una salud consciente. Y volvemos a recalcar que es una terapia complementaria a la cura médica o a la psicoterapia. Es decir, si nosotros iniciamos un proceso de biodescodificación y nosotros ya traemos un tratamiento médico, no debemos de cortarlo, sino que tiene que ser complementario a lo que usted ya está recibiendo. No obstante, al lograr identificar cuál es el factor o por qué tengo esta enfermedad o esta situación o tengo esta actitud, entonces, claro, el tratamiento que usted lleve será más exitoso si usted logra identificar cuál es el factor que ha desatado esa situación. La descodificación nos brinda luces para poder abordar esas enfermedades, descubriendo cuál es el origen emocional de nuestros malestares biológicos y nos hace entender cuál es el mensaje que nuestro cuerpo nos está enviando a través de esa enfermedad. Nos ayuda a que aprendamos a escuchar y a descifrar esos códigos que inconscientemente vamos acumulando y registrando en nuestro camino. Nosotros cuando el tiempo va pasando, hemos vivido una situación, por ejemplo, un despido injustificado en el trabajo, por ejemplo, a lo mejor en este trabajo estaba una persona muy sometida al estrés, entonces sale, llora, intenta recuperarse, busca otro empleo y procura seguir su camino. Y de acuerdo a todo el daño psicológico que ese estrés, que esa situación, que ese jefe, que esa compañera o compañero de trabajo haya hecho en nuestra mente, aunque nosotros pensemos que la información ya no nos hace ningún daño, pero si esta información fue importante, fue muy traumática, muy estresante, esa información se queda en el subconsciente y en algún momento nuestro cuerpo va a decir, ojo, tengo esto por acá y necesito que le prestes atención. A lo mejor puede manifestarse por una migraña, por colitis, por gastritis, etcétera. Y eso es lo que vamos a intentar, que ustedes puedan tener herramientas y que a través de ellas ustedes puedan identificar el origen de esa situación que está viviendo. Ahora vale preguntarnos, ¿cómo identificamos esa situación a través de la biodescodificación? También podríamos preguntarnos, ¿y cómo hago yo si aparentemente todo está bien? No tengo resentimiento con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con amigos, compañeros de trabajo, pero resulta que hay unas enfermedades que usted se está tratando hoy. Entonces, es importante identificar cómo desde la biodescodificación nosotros podemos intentar identificar esas situaciones para poderlas sanar. Mientras no las traemos al presente y no las traemos al consciente, del subconsciente al consciente, será difícil que nosotros podamos identificar. No obstante, pues a través de la biodescodificación, nosotros recibimos herramientas para poder hacer ese ejercicio. Que por cierto, en este curso, usted después de cada video, usted va a hacer diferentes ejercicios para poder identificar cuál es la raíz de esa situación que usted está viviendo hoy. Debemos prestar atención a nuestras sensaciones corporales. Eso es como los primeros pasos que debemos hacer. Prestar atención a esas sensaciones corporales, ya que estas son la fuente de información muy valiosa y sobre lo que vamos a aprender. Este proceso de la biodescodificación o de la práctica de la descodificación
nos invita a que nosotros al fin podamos tener una vida plena, saludable, consciente, a través de un acompañamiento empático. Su metodología está basada en la teoría de las 5 leyes biológicas, que las vamos a conocer en este curso, que señalan la relación existente entre los hechos percibidos como traumáticos y el origen de síntomas o de una enfermedad. Esas tienen una explicación. En las 5 leyes biológicas se explica de qué modo es instaurada la sensación entre emociones, sensaciones físicas, el estrés que se haya percibido en una situación y el órgano que manifiesta este síntoma. Eso es lo que vamos a identificar. Por eso es muy importante el hecho de prestar atención a las sensaciones que nos causa, por ejemplo, la presencia de alguien, la llegada a nuestro hogar, la llegada al trabajo, la visita de una persona, el encontrarme con alguien, el estar en alguna situación que inmediatamente yo me reconozco e identifico estrés. Es decir, que dentro de la biodescodificación también se desarrolla mucho y se pone en práctica mucho la inteligencia emocional. Dentro de la inteligencia emocional, nosotros podemos aprender a conocernos y a identificar, por ejemplo, cuando llega el fin de semana, que debo estar en mi casa y resulta que trabajo de lunes a viernes y que el día sábado, yo todos los sábados amanezco con migraña, amanezco con dolor de garganta. Otras personas pueden percibir estas sensaciones el día lunes que se presentan a trabajar. Es decir, es importante el hecho de prestar atención a esas sensaciones cuando estamos viviendo una situación. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que me pone triste? ¿Qué es lo que me estresa? ¿Qué es lo que me anima? ¿Qué es lo que me hace sentir súper llena de energía? ¿Qué es lo que me baja energía? Entonces, para trabajar este acompañamiento de la biodescodificación, es muy importante el hecho que usted empiece a identificar. Yo les invito a que, como les decía en la bienvenida, tener consigo una libreta, que esa puede andar en la cartera, tenerla en la mesita de noche a la par de mi cama, y que yo, por ejemplo, al final de la tarde, yo pueda describir cuáles fueron las sensaciones, las emociones que ese día tuve. Probablemente alguna de ellas sea estrés, otra sea mucha alegría, y hay que escribirlo. Me desconcertó cuando llegó tal persona, me sentí muy contenta y llena de energía cuando llegó tal persona, me sentí muy feliz cuando regresé a mi casa, me sentí muy estresada cuando me retiré, sentía que algo malo iba a pasar, o sea, todas las sensaciones. Eso será muy importante para que usted realmente logre la descodificación. Esta teoría de descodificación biológica ofrece una serie de prácticas que facilitan la comprensión de ese código biológico del cuerpo y la integración de la experiencia desencadenante o hecho traumático. Para comprender esto, se analizan las formas de pensar, se analiza la salud, la enfermedad que históricamente se haya sufrido o se haya tenido, hasta llegar a una visión integradora. Y es allí donde se hace posible el abordaje terapéutico y que éste sea integral. Hay personas que pueden vivir tomando tratamientos toda su vida y probablemente la medicina sea la mejor que se está recibiendo. Pero si no logra identificar el por qué me da esa parte emocional, que una situación, si no la abordo de manera inteligente, un día me va a responder en el cuerpo. Vamos a identificar qué significa biodescodificar. Bios significa vida y descodificar, pues que descomponer, puede ser un mensaje en los signos que lo constituyen, es decir, descodificar, entender qué es lo que me está pasando. Al final, pues, qué es lo que está pasando en mi vida. Que antes de la aparición de un malestar, síntoma o enfermedad,
la persona ha experimentado un estrés emocional que no ha podido expresar o descargar adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando las situaciones se viven con gran tensión emocional, las sensaciones corporales se asocian con etiquetas a nivel cognitivo y quedan registradas a nivel inconsciente. Esa información está en nuestras neuronas y en algún momento que se parezca a una situación que usted vivió hace 20 años, 30 años, que hace el cerebro. Inmediatamente activa toda su red neurológica y busca la información y vuelve a traer esa emoción al consciente, porque la información está guardada en una neurona. Probablemente vuelva a sentir miedo, rabia, estrés, enojo, y entonces hay personas que dicen, ya tenés 30 años y actúas como un niño, porque a lo mejor esa situación que está viviendo en ese momento se parece tanto a la que vivió cuando tenía 6 años, que la neurona lo que hizo fue traer la situación al presente. Y por eso es tan importante el hecho de trabajar el subconsciente y ver desde dónde viene una situación, ya sea de enfermedad, de estrés o actitudinal. ¿Cuáles son los elementos básicos para que nosotros podamos identificar y descodificar esa situación que estamos viviendo? Estas técnicas tienen como finalidad que usted logre observarse, reconocerse, aceptar e insensibilizar el dolor percibido. Hay 3 elementos básicos que nosotros debemos de identificar cuando entramos a este proceso de descodificación biológica. Y son 3 elementos. Uno de ellos es la asociación, otro es la integración y al final descodificamos. Tal como veíamos en el caso anterior. ¿Qué significa la asociación? En la asociación, para descodificar la enfermedad, este es un código que se crea por asociación. Lo que le decía de las neuronas, este es un ejemplo perfecto. El tono emocional específico con el que vivir esa situación de estrés se acompaña por una serie de respuestas fisiológicas y sensaciones somáticas. Este conjunto determina el punto de shock biológico o bioshock que se codifica a nivel inconsciente para encontrar una solución al conflicto reprimido que tenemos. Entonces, es importante y necesario que para que nosotros logremos sanar, que para que nosotros logramos descodificar, identificar el momento del bioshock, es decir, cuándo me comenzó este estrés, cuándo yo tenía tanto miedo a emprender, desde qué momento yo tengo ansiedad. Y identificar ese momento exacto, ese es el primer elemento, el elemento de la asociación. Luego, la siguiente es la integración. En este caso, el inconsciente es biológico por naturaleza y los conflictos, es decir, ese código o esa neurona con esa información que se ha registrado, se expresan como mensajeros en el cuerpo. Si la enfermedad proviene del rechazo de una parte de la realidad emocional, la descodificación biológica busca acceder a esa realidad desde el momento presente para integrar y resignificar. Es decir, cuando no hemos ido al subconsciente y estamos en el consciente, es decir, en el presente, a veces tenemos el gran miedo y no sabemos ni explicar, no sabemos por qué. Cuando nosotros hacemos el primer elemento o el primer paso, digamos, que es el de asociación, y yo ya encontré el momento exacto del shock o del bioshock, entonces yo ahora debo de integrarlo con la situación que estoy viviendo hoy, sea una sensación, una actitud, una enfermedad. Este es el segundo paso, donde yo logro integrar esa situación desde el shock biológico hasta lo que estoy viviendo, sintiendo o sufriendo en este momento. Y el último es la descodificación. Ya identifiqué, ya sé que esa información está en una neurona y entonces la descodificación se trata de que de aquello que permanece oculto y no es expresado, buscará salir a través del síntoma y el síntoma referirá el código individual que la persona haya creado de acuerdo con su propia historia y su forma única de interpretar los eventos. Un síntoma puede ser físico, puede ser un comportamiento y este se manifestará a través de una función biológica específica.
La metáfora corporal o síntoma asociado a una palabra surge cuando la necesidad de expresarse verbalmente queda insatisfecha. Cada uno de ustedes y cada una de ustedes deberá observar el momento del biochoc, hacer la integración con el presente y luego empezar a descodificar. En conclusión, descodificar consiste en escuchar las palabras y también escuchar lo que siente y dice el cuerpo para abrir paso a la conciencia y a la coherencia. Cuando nosotros estamos conscientes que esa situación es la que a mí, por ejemplo, me provoca ansiedad o me provoca estrés, entonces yo ahora tengo la información y puedo empezar a trabajar a partir de esa identificación que he realizado. Para finalizar, ustedes deberán hacer una tarea. Aquí hay algunas preguntas con las que ustedes pueden iniciar, incluso pueden hacerse otras preguntas. Pero digamos como las preguntas bases pueden ser, ¿cuándo me comenzó este malestar? ¿Cuándo comencé a sentir mucha ira? ¿Cómo he vivido esta situación? Entonces esa es la otra pregunta, ¿y cómo la he vivido? ¿Cómo la he manejado? Reconocemos el factor desencadenante y ahí es donde es importante el biochoc, es decir, identificar cuál fue el momento donde se dio esa situación, cuáles son los cambios que he notado en mi cuerpo cuando experimento esta emoción, etc. Entonces, ustedes van a trabajar en este documento, lo van a subir, yo lo voy a estar revisando y voy a estar brindando acompañamiento si observo la necesidad. Y ustedes recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del foro de consultas y ahí ustedes pueden dejar sus participaciones, está abierto y ustedes pueden dejarlo allí. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.